Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el señor X nuevamente y les da la bienvenida, la cordial bienvenida a este su podcast de Alcohólicos Anónimos de AA. Bueno, ahora sí que, como hemos venido hablando, ¿verdad? O estuvimos hablando en el podcast anterior, bueno, estábamos hablando de esta primera parte de lo que es el tema del apadrinamiento. Estábamos revisando el marco histórico de este tema, ahí, buscándolo dentro de la literatura de AA, que precisamente, la literatura de AA para eso existe, para eso está, para documentarnos, para aclararnos todos estos puntos, que bueno, cuando uno es recién llegado, cuando uno va llegando o ya tiene cierto tiempo dentro del grupo de AA, bueno, pues todas estas preguntas se van haciendo cada día más inquietantes, empieza a surgir como esta necesidad de querer saber más al respecto, ¿no? Y precisamente, bueno, por eso estamos aquí, para abordar estos temas y tratar de profundizarlos, sacarlos, ahora sí que tratar de enriquecerlos, ¿verdad? Enriquecer nuestra recuperación, ¿no? Que el propósito del podcast es, bueno, que usted tenga un buen inicio dentro del grupo de AA, y que se vaya lo mejor equipado que usted pueda, ¿verdad? Para que empiece con este viaje de la recuperación, ¿no? Y bueno, haciendo un poco de remembranza, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, en la otra ocasión, bueno, pues nos estábamos viendo, ¿verdad? Que pues es este marco histórico, ¿no? Donde todo empieza en AA, ¿no? Con este encuentro entre Billy y Bob, esta conversación que fue en una noche, ¿no? Que por ahí menciona que, bueno, en el ánimo que tenía el doctor Bob, que no era así, muy abierto, ¿verdad? Cuando llega Bill W a visitarlo para hablar con él, bueno, resulta que esa conversación que supuestamente iba a durar 5 minutos, bueno, se extendió, ¿verdad? Hasta las 12, 1 de la mañana, y lo menciona la historia, ¿no? Y se quedó Bill W hablando con el doctor Bob, ¿no? Nosotros estábamos viendo, bueno, que Bill W para ese punto, ¿no? Para ese entonces, para ese encuentro, él ya había recapitulado su experiencia previa al haber trabajado con otros alcohólicos y al no haber tenido resultados con ellos, ¿verdad? Él se percató, bueno, de que su actitud estaba equivocada, ¿no? Él se había convertido en evangelista, ¿no? O también, como lo menciona el capítulo de Trabajando con los demás en el libro grande, bueno, porque toda esa experiencia y todo ese conocimiento previo, ¿verdad? Se quedó plasmado en ese capítulo de cómo trabajar con otros alcohólicos. Pues menciona, ¿no? Que el hacer coaccionar, ¿verdad? Es la palabra, ¿no? Tratar de coaccionar a otra persona que tiene el problema del alcoholismo, aunque él, porque él está en su estado natural, ¿no? De negación, ¿no? Él está en su estado natural, ¿no? De completa rebeldía, de aceptar este problema, ¿no? Pues, lo que sucede al coaccionarlo, ¿no? Es, provocar por su parte más resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, Bill W ya lo había descubierto para aquel entonces. Entonces, bueno, su actitud con el doctor Bob fue completamente diferente, ¿verdad? Ya fue una actitud ya más humilde, ¿no? Como nosotros empezamos a ver, a descubrir. Él empezaba ya a descubrir esta gran verdad, ¿no? Que tenemos todos los alcohólicos en AA, ¿no? Que prácticamente, sin importar el tiempo que tú tengas en un grupo, ¿verdad? Siempre va a existir esta necesidad primaria, ¿verdad? Esta necesidad con la que tú llegas a AA, ¿no? Esa necesidad de que te ayuden, de ser sostenido, ¿verdad?
esa necesidad de ayuda, ¿verdad? En ese estado de completa impotencia y debilidad ante el alcohol, ¿no? Porque nosotros descubrimos, bueno, que Bill W. Así fue como se sentía, ¿no? Antes de llegar con el doctor Bob. Entonces descubrimos, ¿verdad? Esta necesidad del alcohólico en doble A por seguir manteniendo su sobriedad o por evitar llevarse la primera copa, ¿verdad? Como también se menciona en los grupos, ¿no? Pero también es esta necesidad, ¿verdad? Del que desconoce estas verdades sobre la enfermedad, ¿no? Porque aquí es donde nosotros también abordamos el tema del mensaje de doble A, ¿no? Lo que se le transmite a la persona que desconoce, ¿verdad? Completamente de qué se trata la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Y es precisamente, pues, todo esto, ¿no? Que nosotros hemos venido hablando a lo largo de cada episodio. Y bueno, pues así fue como se se realizó, ¿verdad? Esta reunión y surge esta sociedad de doble A, ¿no? Que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vimos que el doctor Bob recibió muy bien este mensaje, ¿no? Claro que en la historia ahí menciona, ¿no? Que el doctor Bob, bueno, Bill W. se queda a vivir en la casa del doctor Bob, ¿no? Ahí unas semanas, ¿no? Porque se puso tan intenso, ¿verdad? Y tan interesante esto de el compartir, ¿verdad? Porque nosotros también descubrimos que el apadrinamiento, pues, es un compartimiento, ¿verdad? Y nosotros ya vimos también que el compartimiento no es sino que este intercambio de experiencias, ¿verdad? Sobre todo del padrino, ¿no? De cómo él le ha hecho, ¿verdad? O cuáles han sido los pasos que él ha tenido que dar para poder él encontrar una recuperación, ¿no? En este caso, el dejar de beber, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros encontramos en la historia que, pues, Bill W. anduvo con el doctor Bob aproximadamente unos 30 días, ¿verdad? Por eso está este asunto de que ellos se conocen en mayo, ¿verdad? Pero la fecha oficial de la fundación de Doble A no es sino hasta junio, ¿verdad? Y se debe a todo este proceso que pasó el doctor Bob, ¿no? De que él de repente tiene una convención médica ahí en la que él regularmente asistía cada año. En el caso del doctor, pues era su pretexto por irse a beber, ¿no? Ir a la convención, ¿no? Entonces, en ese sentido, el doctor Bob, a pesar de que ya habían pasado días, ¿no? Que en la mañana él y Bill W. se la pasaban meditando, ¿no? Ahí leyendo, ¿verdad? La Biblia, ¿no? Leyendo también cosas que les sugerían en los grupos Oxford que estaban enfocados en este asunto espiritual, ¿verdad? Ya habían empezado también ya a empezar a perseguir algunos alcohólicos, dicen, ¿no? Ahí por ahí tuvieron ahí unas experiencias previas, ¿verdad? En el que el primero, ¿no? Resultó ser un psicópata, ¿no? Así unos personajes que de repente uno pues se encuentra en doble A, ¿verdad? Completamente desequilibrados, ¿no? Y pues por ahí narra la historia, ¿no? Que fue toda una aventura, ¿no? Que se aventaron Billy Bob, ¿no? Con él. Y ya después conocen a este tercer doble A, que ya fue el primer estoico en doble A llamado Bill D., ¿verdad? Un abogado que había sido pues muy cotizado, muy prestigioso ahí en Akron, ¿verdad? Pues había quedado en la bancarrota total. A él le pasan el mensaje en el hospital, ¿verdad? Y fue como de las primeras recuperaciones con las que tuvieron éxito Billy Bob, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en este periodo de 30 días, pues el doctor Bob se va a su convención y vuelve a beber, ¿verdad? Recae, ¿verdad? Algo que dentro de este asunto de los alcohólicos no es nada raro, ¿verdad? Que un alcohólico vuelva a beber, ¿no? De hecho, bueno, pues esa es su naturaleza, ¿no? Como eso ya lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Bill W. lo vivió y lo experimentó, ¿verdad? Previo a su experiencia espiritual, ¿verdad? El doctor Bob también lo vivió, lo experimentó, ¿no?
tuvo esta recaída ya en su convención, ¿no? Y por ahí narra la historia, ¿no? Toda esta aventura que el doctor tuvo ahí, ¿verdad? Con su recaída, ¿no? Ahí menciona, ¿no? Cómo él, cuando regresa estaba Bill W. y la esposa del doctor, ¿no? Bien preocupados por él, ¿no? Él tenía una cirugía ya programada, ¿verdad? Y ya faltaban unos días para que él la realizara y pues resulta pues que andaba todo tembloroso el doctor, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Y por ahí pues se agarra a Bill W. atendiéndolo, ¿no? Así que ahí, tratando, ¿no? De que se alivianara para que él cumpliera, ¿verdad? Con su compromiso, ¿no? Y por ahí usted puede leer, ¿verdad? Toda esta aventura tan interesante, ¿no? Que se avienta el doctor Bob, que fue prácticamente pues su derrota, ¿no? Del doctor, ¿verdad? Porque ya a partir de esa experiencia, ¿verdad? Él antes de irse a la cirugía, pues le dice a Bill W, ¿no? Le dice, no, así de que, no, ¿sabes qué? Ahora sí voy a realizar toda esta cosa, ¿verdad? Y Bill le responde, ¿no? Como de, ay, o sea, me imagino que te refieres a la cirugía que vas a hacer, ¿no? O sea, ellos estaban muy preocupados, ¿no? Por la cirugía, ¿no? De que, pues imagínate, estaba todo tembloroso, ¿no? El doctor, ¿no? Y así iba a agarrar el bisturí, ¿verdad? Pues era así como que un asunto bien delicado, ¿no? Una historia muy de alcohólicos, ¿verdad? Este, y no, le dice el doctor Bob, no. O sea, voy a realizar, ¿verdad? Este asunto de, 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 sí, o sea, de los principios espirituales, ¿verdad? O eso que tú me has venido hablando, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Que era, pues, como yo les he comentado brevemente, pues esta restitución, ¿verdad? Hacia otras personas, el trabajar con otros alcohólicos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y bueno, ya con este breve preámbulo, ¿no? Que estoy haciendo referente a tratando de hacer una síntesis de lo que vimos en el podcast anterior, pues claro, ¿no? Que yo venía comentando, ¿no? Que estaba pendiente entender mejor este tema del apadrinamiento, ¿no? Ya que vimos, bueno, la que es el apadrinamiento, pues el apadrinamiento es esta necesidad mutua, ¿verdad? Que tienen ambos alcohólicos, uno por seguir conservando su sobriedad y otro por alcanzarla, ¿verdad? Es esta reunión de iguales, ¿no? Donde no se pide, ¿verdad? Ninguna clase de recompensa, ¿no? Porque prácticamente, pues la única recompensa que se espera es simplemente el dejar de beber, ¿no? Y bueno, Billy y Bob lo descubrieron desde estos tiempos, ¿verdad? Desde este principio. Y pues empezaron a practicarlo arduamente, ¿verdad? Empezaron a hacerlo de una manera muy laboriosa, ¿no? Empezaron a ir al hospital, ¿no? A visitar a otros alcohólicos. Y bueno, ahora sí que retomando, ¿verdad? Este asunto del folleto sobre el apadrinamiento, ¿verdad? Pues si usted está ahí en el grupo, a lo mejor puede ser que usted ya tenga un padrino, ¿no? Y a lo mejor le puede suceder, porque a mí me llegó a pasar, ¿no? De que, bueno, usted está con él, ¿verdad? Y puede ser que de repente se siente incómodo, ¿no? O no se sienta satisfecho de su apadrinamiento, ¿verdad? O puede ser el caso contrario, ¿no? Que usted diga, "Ah, mira, qué bien, puedo encontrarme con alguien con el que me puedo identificar, ¿verdad? Perfectamente, y yo estoy contento con el padrino que tengo, ¿verdad?". Bueno, y en este caso, ¿verdad? Hablando sobre este proceso tan delicado, ¿verdad? De llegar al grupo y conseguirse un padrino, me gustaría aquí leer un poco de lo que dice el folleto de preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento, que dice, ¿cómo ayuda el apadrinamiento al recién llegado? Y lo dice, el apadrinamiento da al recién llegado la seguridad de que cuando menos hay una persona que comprende plenamente la situación y le presta una atención especial. Una persona a la que no le dé vergüenza recurrir cuando le surgen dudas, preguntas o problemas ligados con el alcoholismo.
El apadrinamiento da al recién llegado un amigo comprensivo y amable cuando más lo necesita. También le proporciona el puente que lo capacita para reunirse con otros alcohólicos en su grupo y en otros grupos que visite. Bueno, hasta aquí termina, ¿verdad?, esta pregunta y está con su respuesta. Y sí, no, efectivamente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Dentro del apadrinamiento, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver y observar, ¿verdad? Sin decir el nombre de las corrientes de AA, que de repente está este tipo de apadrinamiento, ¿no? Donde el padrino se vuelve posesivo, ¿no? Y prácticamente, en vez de enseñarle al recién llegado a saber integrarse con el grupo, ¿verdad?, lo vuelve completamente dependiente de él, ¿no? Y empieza a meterlo en esta especie como de aislamiento, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver personajes, ¿verdad?, que de repente hasta forman como que su propio grupo, ¿no? O sea, aquí tienen en ese sentido, ¿no?, a su grupo de ahijados, ¿no?, que de repente ellos, cuando llegan, van y los abordan directamente, ¿verdad? Es como una especie de que van y adoptan a los ahijados, ¿verdad? Van y los adoptan, ¿no? Van y se les venden, ¿no? Venden su recuperación, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Van y se venden como padrinos, ¿no? Y ese es un asunto muy peligroso, ¿verdad? Porque, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En el folleto, y también lo vamos a ver en el marco histórico, ¿verdad? Porque, bueno, esto también nosotros lo encontramos dentro de la tradición de AA, que dice, ¿verdad?, que Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, y sus principios son de atracción y no de promoción, ¿verdad? O sea, y esto significa, ¿qué significa? ¿Cuál es su significado, su profundo significado de estos principios espirituales dentro de AA? Bueno, pues precisamente lo que nosotros vamos a abordar dentro del marco histórico que nos hace falta por conocer, ¿verdad? Esta parte, ¿no?, que yo le estaba contando en el episodio anterior, ¿no?, del apadrinamiento, que la visita que hace el amigo de Evil W, ¿verdad?, y la actitud que tiene hacia con él, ¿verdad? Nosotros ya hasta este punto vimos, bueno, que no hay una imagen tal cual de autoridad en AA, ¿no? Simplemente, somos personas que tenemos una necesidad, ¿no? Somos personas que necesitamos del otro, ¿va? Todo el tiempo. Y bueno, ¿va? Aquí, terminando de leer un poquito sobre el folleto del apadrinamiento, bueno, aquí la siguiente pregunta dice así, ¿verdad? Dice, ¿cómo se debe escoger un padrino? Dice, el proceso de formación de una pareja de recién llegado y padrino es tan informal como todo lo demás en AA. Con frecuencia, el nuevo simplemente se acerca a un miembro más experimentado con el que parece estar en armonía y le pide que sea su padrino. La mayor parte de los AA se sienten felices y agradecidos de recibir una petición así. Un viejo dicho de AA sugiere, júntate con los ganadores. Solo es razonable buscar un compartimiento de experiencia con un miembro que parece estar usando con éxito el programa de AA en la vida diaria. No hay reglas específicas, pero probablemente un buen padrino debe tener 1 año o más de haber tomado su último trago y debe parecer estar disfrutando la sobriedad. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces aquí, si se fijan, nosotros encontramos, ¿no?, ese asunto de que, bueno, ¿quién es el que pide el apadrinamiento? Pues el que va llegando. ¿Quién es el que escoge al padrino? Pues usted es el que lo escoge, ¿verdad? O sea, no, el padrino no lo adopta usted, ¿no?
Esa es una práctica que de repente usted puede encontrar en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que en algunos grupos puede ser muy frecuente, ¿verdad? Y de repente usted lo puede encontrar, ¿verdad? Como que hasta ellos lo ven como, lo ven de una manera así natural, ¿verdad? O sea, no lo ven mal, ¿verdad? Lo consideran ya como una costumbre dentro de su grupo, ¿no? Y bueno, aquí nosotros también nos encontramos, bueno, dentro de la tradición de AA, que es la base de toda la espiritualidad, ¿verdad? En los principios de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Estamos hablando de esta tradición fundamental, ¿no? En AA, ¿verdad? Que es la 12ª tradición, ¿verdad? Que ahí menciona, ¿no? La tradición, ¿no? Que el anonimato es la base de toda la estructura espiritual en AA, ¿verdad? Por algo, cuando usted llega y ve el letrero y ve las 2A, ¿verdad? Que regularmente así se identifican los grupos, ¿no? Usted ve, dice Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y en ese asunto del anonimato, bueno, pues es que está de anteponer, ¿verdad? Los principios espirituales de AA a las personalidades, ¿no? O sea, que primero son los principios antes que usted, que toda su fama, su fortuna, su inteligencia y todo eso que usted de repente puede tener, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el principio espiritual, verdad? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Bueno, nosotros estamos empezando a verlo en el folleto, ¿no? ¿Cómo es este principio espiritual del apadrinamiento? Pues es así, ¿verdad? Usted va y escoge con quien usted se sienta a gusto, ¿no? Y absolutamente nadie en el grupo ni en AA, por más años que tenga, por más experiencia que tenga, por más ahijados que tenga, ¿verdad? Tiene el derecho de decirle a usted qué es lo que tiene o no tiene que hacer, ¿verdad? Porque en AA simplemente nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿verdad? De cómo llegamos a AA y cómo lo hemos hecho para mantenernos sin beber, ¿no? Y esa es la sana filosofía de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ahora sí ya empezando de lleno, ¿no? Con esta segunda parte, ¿no? Del marco histórico que a mí me encanta, ¿no? Sobre AA, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Uno llega y por muchos años ahí lo único que escucha es hablar, ¿no? Sobre la noche en que se encontraron Bill y Bob, ¿no? Y cómo de ahí surgió el apadrinamiento, ¿no? La plática entre dos alcohólicos y así fue como dejaron de beber, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Pero pocas veces escuchas a los compañeros hablar, ¿verdad? De esta parte, ¿no? Histórica, ¿verdad? Que es muy fundamental también entenderla por este aspecto, ¿no? Porque resulta, bueno, que Bill W, ¿verdad? Al estar hospitalizado en el Towns, ¿no? Y estarse ahí muriendo de alcoholismo, bueno, pues el doctor Silver le transmite esta parte científica, ¿verdad? Sobre la enfermedad, ¿no? De impotencia absoluta ante la obsesión mental y ante la compulsión física, ¿verdad? Pero ¿dónde proviene esta parte espiritual, verdad? En Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esta segunda parte, ¿no? Porque tenemos nosotros estas dos partes, ¿no? Del programa, ¿no? Como ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Pero también está este planteamiento de la solución, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿De dónde viene este planteamiento de la solución, verdad? Y bueno, prácticamente, si nosotros nos vamos al libro del lenguaje del corazón, bueno, ya años después, ¿verdad? De todos estos eventos, el Bill W, el 23 de enero de 1961, ¿verdad? Él hace esta correspondencia al doctor Carl Jung, ¿verdad? Haciéndole este agradecimiento, ¿verdad? Porque precisamente de ahí es donde empezó toda esta aventura espiritual, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y aquí les voy a leer una parte nada más, ¿verdad? Así brevemente, ¿no? Que dice, ahí le dice al señor Jung, ¿verdad? Dice, muy estimado doctor Jung, hace mucho tiempo que debía haberle dirigido esta carta de agradecimiento profundo, ¿no?
Dice aquí, le dice que me llamo Bill W, ¿verdad? Y soy uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Dice, aunque Roland H. falleció ya hace muchos años, el relato de sus extraordinarias experiencias mientras estaba bajo su atención médica han pasado a ser parte de la historia de AA. Según recordamos, la narración de su experiencia puede resumirse así. Dice, en el año de 1931, al haber agotado todos sus demás recursos para recuperarse del alcoholismo, recurrió a usted como paciente, o sea, hablando de Roland H. Creo que usted le atendió durante un año aproximadamente. Le tenía a usted una admiración sin límites y al terminar el tratamiento se sentía muy seguro de sí mismo. Para su gran consternación, tardó muy poco en recaer en la embriaguez nuevamente. Convencido de que usted era su tribunal de última instancia, recurrió de nuevo a sus cuidados. Esa fue la ocasión en que tuvo lugar entre ustedes dos la conversación que llegaría a ser el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que condujo a la fundación de Alcohólicos Anónimos. Fíjense, aquí voy a hacer este paréntesis, ¿verdad? La conversación entre el doctor Carl Jung y Roland H., ¿verdad? Y esta es la conversación, ¿no?, que dice. Según puedo recordar, este fue el relato que él hizo de esta conversación. Usted le dijo ante todo y con total sinceridad, desde el punto de vista médico y psiquiátrico, el suyo era un caso desahuciado. Esta franca y humilde declaración por parte de usted sirvió sin duda alguna como la piedra fundamental sobre la cual se ha venido construyendo nuestra sociedad. Bueno, aquí si ustedes se fijan, ¿verdad? El doctor Silver le había comentado a Bill W. la misma situación, ¿no? Usted es un caso desahuciado, ¿ah? Y aquí prácticamente el doctor Carl Jung le dice a Roland H. lo mismo, ¿no? Después de su recaída, ¿verdad?, le vuelve a decir esta sentencia, ¿verdad? Prácticamente usted es un caso desahuciado, ¿verdad? Aquí es donde se juntan estos fundamentos científicos sobre la impotencia absoluta sobre el alcohol, ¿no? O de las sustancias también, ¿no? Dice, y continúo con la lectura, ¿no? Dice, por venir de usted, alguien a quien él tenía tanta admiración y en quien tenía tanta confianza, el impacto que le produjo fue tremendo. Cuando él le preguntó entonces si tal vez hubiera otra esperanza, usted le replicó que podría haberla, pero solo si él se encontrara en condiciones de vivir una experiencia espiritual o religiosa. O sea, experimentar una auténtica conversión, ¿no? Le explico que tal experiencia, si llegara a suceder, podría remotivarlo, aun cuando le fallaran todos los demás remedios. No obstante, usted le advirtió que estas experiencias, que a veces habían hecho posible que los alcohólicos se recuperaran, eran relativamente inusitadas. O sea, este asunto aquí menciona era muy raro que alguien se recuperara así, ¿no? Le recomiendo le recomendó que se situara en un ambiente religioso y que fuera optimista. Creo que esta era la esencia de su consejo, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí le voy a dejar, ¿no? Porque bueno, aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Bildo luego está reconociéndole al doctor, ¿verdad? Cómo a través de Roland H., ¿verdad? Este personaje, bueno, ya les he comentado que era esta especie, bueno, no era una especie, era esta persona, ¿no?, que tenía, pues grandes recursos económicos, ¿no? Pues imagínate, pues irse a ver al doctor Young hasta Suiza, ¿verdad? Pero sin embargo era un alcohólico desahuciado, ¿no? O sea, no tenía remedio, ¿verdad? Prácticamente él, bueno, lo que le menciona el doctor Carl Jung a Roland H. fue, bueno, usted trate de buscar, ¿no?, este ambiente espiritual, ¿no? Y por ahí pues ya le recomienda, ¿no?, asistir a estos grupos, que eran los grupos Oxford, ¿verdad?
donde ellos llevaban toda una disciplina espiritual, ¿verdad? Basado en este asunto de la cristiandad, ¿no? Y pues ahí va Roland H., ¿no? A integrarse a los grupos Oxford, ¿verdad? Y bueno, pues de esta manera prácticamente es como él conoce a Evie, este personaje en el que me gustaría centrarme, ¿verdad? Porque prácticamente Evie fue esa persona en la cual influyó, ¿verdad? Influyó directamente, ¿no? En Bill W. O sea, tuvo este impacto, ¿verdad? Con Bill W., ¿no? Que lo dejó así, reflexionando a Bill, ¿no? Sobre este asunto de la espiritualidad, ¿verdad? Y bueno, para leerles, ¿verdad? ¿Cómo fue este encuentro? Porque, bueno, Roland H. va en busca de ayudar a otra persona y en este proceso, bueno, se encuentra con Evie, ¿no? Que prácticamente me lo salva de la cárcel o del manicomio, ¿verdad? Lo empieza a cuidar, ¿verdad? Lo empieza a adoctrinar, ¿verdad? Entonces, Evie consecuentemente deja de beber, ¿no? Y ya cuando Evie pues se pone bien, ¿verdad? Como decimos en AA, bueno, se entera, ¿no? De que Bill W, bueno, tenía esta necesidad, ¿verdad? De dejar de beber o que estaba sufriendo, pues decide ir a visitarlo, ¿no? Y bueno, aquí es donde prácticamente empieza esta esencia espiritual de cómo se transmite el mensaje en AA, ¿verdad? O aquí es donde empieza esta esencia espiritual, ¿no? De cómo es el compartimiento, ¿verdad? Con otro alcohólico, ¿no? Desde esta base de iguales, ¿no? Y sin coaccionar, ¿verdad? Porque es la esencia del apoyamiento, ¿no? Es esta la esencia del apoyamiento, ¿no? Que viene desde aquí, desde el encuentro que tuvo Evie con Bill W., ¿no? Porque aquí lo voy a narrar, porque esta narración viene en el libro del Transmítelo, ¿no? De una manera muy extensa, ¿verdad? Que si yo me pongo a leérselas, bueno, aquí nos vamos a llevar mucho tiempo. También viene en el AA, llega a su mayoría de edad. También está en el libro del lenguaje del corazón, bueno, pero por cuestiones de hacerlo, de simplificarlo más, ¿verdad? Y de sacar la esencia, la sustancia de este encuentro, bueno, se los voy a leer del folleto de 3 charlas a sociedades médicas, ¿verdad? De esta narración que le hace Bill W., ¿verdad? A la ciudad de Nueva York, ¿verdad? El 28 de abril de 1958, o sea, presentado a la Sociedad Médica de Nueva York, ¿verdad? Y bueno, posteriormente, ¿verdad? Ya que Evie visita a Bill, ¿verdad? Ya después de que este, sucede este encuentro con Roland H. Bueno, pues Evie, ¿no? Le habla por teléfono a Bill y bueno, le dice esto, ¿verdad? Aquí lo voy a empezar a leer, ¿verdad? Dice, mi amigo Evie conocía muy bien mi situación. Yo había seguido el itinerario familiar. En el verano de 1934, mi doctor, William Silver, se había rendido ante mi caso y me había desahuciado, ¿verdad? Misma sentencia, diferente doctor. Dice, se había visto obligado a decirme que yo era víctima de una compulsión neurótica que no podría ser detenida por ningún grado de fuerza de voluntad, ni ninguna cantidad de educación ni tratamiento. Añadió que yo era también víctima de un trastorno físico que podría ser una especie de alergia. Un funcionamiento defectuoso del cuerpo que acarrearía como consecuencias inevitables el daño cerebral, la locura o la muerte. De nuevo, el dios de la ciencia, que era en esa época mi único dios, me había desinflado. Estaba listo para recibir el mensaje que pronto me comunicaría mi amigo alcohólico Evie, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, vean la lectura, ¿no? Porque, bueno, prácticamente el mismo Bill W. reconoce, ¿verdad?, que Evie a él le transmite un mensaje, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros regresamos a este asunto de que AA no fue inventada, ¿no? O sea, aquí volvemos a corroborar, ¿no? Que prácticamente AA es ese conjunto
esta convergencia de disciplinas, ¿verdad? Entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Que se unieron, ¿no? Ahí más adelante, en 3 charlas a sociedades médicas, Bill W. se lo explica a los psiquiatras y a los doctores, ¿no? Que por primera vez en la historia todas estas disciplinas, ¿verdad? Convergen para que naciera Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y bueno, continuó con la lectura. Vino a mi casa un día de noviembre de 1934 y estuvo conmigo sentado en la mesa de la cocina mientras yo bebía. No, gracias, me dijo. No quería echarse un trago. Muy maravillado, le pregunté qué le había sucedido. Mirándome de frente, me dijo que tenía religión. Eso fue el verdadero colmo, una ofensa a mi formación científica. Con toda la cortesía que me era posible, le pregunté qué tipo de religión tenía. Entonces me habló de sus conversaciones con el señor R, o sea, Roland H., y de lo desesperado que era el alcoholismo, según el doctor Carl Jung. Esta noticia, sumada al veredicto del doctor Silver, fue la peor posible. Abro paréntesis, ¿no? Aquí Bill W. se da cuenta que no solamente el doctor Silver, ¿verdad? Generaba esa sentencia, sino que ya estaba respaldada, porque en aquel entonces Carl Jung era el psicoanalista más reconocido que existía, ¿no? Y como él lo menciona, bueno, pues él adoraba y veneraba la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia, pues lo estaba desahuciando, ¿verdad? Entonces continuó con la lectura. Me afectó mucho. Luego Evie enumeró los principios que había aprendido del grupo Oxford. Aunque esta buena gente a veces le parecía demasiado agresiva, no podía criticar la mayoría de sus enseñanzas fundamentales. Después de todo, esas enseñanzas le habían hecho posible lograr su sobriedad, ¿no? O sea, la de Evie. Se las presentó a continuación en su esencia tal y como mi amigo las aplicaba en sí mismo en 1934. Número 1. Evie admitió que era impotente para dirigir su propia vida. 2. Llegó a ser sincero consigo mismo como nunca antes. Hizo un examen de conciencia. Número 3. Hizo una rigurosa confesión de sus efectos personales y así dejó de vivir solo con sus problemas. Número 4. Repasó sus relaciones retorcidas con otras personas y las fue visitando para hacer las reparaciones que pudiera. Número 5. Se resolvió a dedicarse a ayudar a otra gente necesitada, sin la acostumbrada esperanza de prestigio personal o ganancia material. Número 6. Por medio de la meditación buscó la orientación de Dios para su vida y su ayuda para que pudiera practicar estos principios de conducta en todo momento. Y dice, a mí todo esto me parece algo ingenuo. Dice, no obstante, mi amigo se atenía al sencillo relato de lo que había sucedido. Me contaba cómo, practicando estos sencillos preceptos, había dejado de beber. El temor y el aislamiento habían desaparecido y había adquirido en grado considerable la tranquilidad de espíritu. Sin rigurosas disciplinas ni grandes resoluciones, estos cambios empezaron a aparecer en el momento en que se conformó. Su liberación del alcohol parecía ser una especie de subproducto. Aunque llevaba solamente unos meses sobrio, estaba seguro de que tenía una solución básica. Entonces, evitando prudentemente disputas, se despidió de mí. Y aquí quiero hacer una pausa, ¿no? Y subrayar esta parte, ¿verdad? Que es así muy relevante de lo que sucedió en esa conversación entre Evie y Bill W., ¿no? Dice, evitando prudentemente disputas, se despidió de mí. Y continuó. La chispa que se convertiría en Alcohólicos Anónimos se había encendido. Un alcohólico había estado hablando con otro, efectuando una identificación a fondo conmigo.
poniendo a mi alcance los principios de la recuperación. Y continuó con la lectura. Al comienzo, la historia de mi amigo me produjo emociones conflictivas. A ratos me atraía, en ratos me repelía. Seguía unas cuantas semanas con mi forma solitaria de beber, pero no pude olvidar su visita. Diversos temas iban corriendo por mi mente. Primero, su condición de patente libertad era extraña e inmensamente convincente. Segundo, que médicos competentes le habían desahuciado también. Tercero, que estos preceptos antiguos, al ser transmitidos por él, me habían afectado poderosamente. Cuarto, que no podría ni querría ajustarme a ningún concepto de Dios, que para mí no habría ninguna tontería de conversión. A menudo al tratar de distraerme con otros temas, descubría que no podía. Por vínculos de comprensión, sufrimiento y sencilla verdad, otro alcohólico me tenía enlazado con él. No podía desligarme. Ok, bueno, aquí voy a dejar la lectura, ¿verdad? Que estamos nosotros en el Tres Charlas a Sociedades Médicas. Y bueno, pues aquí nosotros encontramos esta esencia, ¿verdad? Del apadrinamiento, ¿no? Que prácticamente le transmite Evi, ¿no? A Bill W, que se conforma de lo siguiente. Evi simplemente impacta a Bill con su sola presencia, ¿no? O sea, Evi empieza a platicarle a Bill, ¿verdad? Porque eso ya viene dentro del libro de Transmítelo, toda esta conversación, toda esta historia que le cuenta a Bill W, ¿no? De cómo él quiso dejar de beber Evi y se va a vivir a la casa de sus padres, que ya estaba abandonada, ¿no? Que era una casa, una mansión, ¿no? Le llega la nostalgia, la depresión, ¿no? Y empieza a hacer tonterías, se mete en problemas nuevamente con la ley, ¿ah? Quieren meterlo al manicomio, ¿no? Ahí está él ahí en la corte, ¿no? Porque así es como sucede o sucedía en los Estados Unidos, ¿no? Porque es una historia que ocurrió allá. Y bueno, resulta que de repente llega este personaje, Roland H, ¿no? Y le dice el juez, ¿no? Que le solicita la custodia de Evi, ¿no? Para que él lo pudiera ayudar, ¿verdad? Y él llega al grupo Oxford y Roland empieza a trabajar con él, o sea, y le cuenta toda esta historia, ¿verdad? Por ahí en el Transmítelo menciona que en una de esas visitas, porque no fue la primera visita que tuvo Evi con Bill, después también le lleva a otros personajes, ¿no? Al Sheep, ¿no? A este señor y a otro que no me acuerdo su nombre, para que también le hablaran, ¿no? De su experiencia en el Bill W, ¿no? Entonces estaba este asunto de hablar sobre su historia personal, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede dentro del apadrinamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro de AA y dentro del apadrinamiento? Bueno, no nada más es cuestión de cuando tú hablas con tu padrino, ¿verdad? También es cuestión de lo que haces tú en la tribuna de AA, ¿no? Porque esta es la sana filosofía de Alcohólicos Anónimos, es hablar de nuestra historia, ¿no? Hablar sobre nosotros, cómo llegamos a AA, ¿no? Cómo empezamos nosotros a adherirnos a estos principios, porque es lo que hace Evi, se lo explica a Bill W. Mira, esto es lo que yo he estado haciendo, ¿verdad? Porque esto fue lo que me sugirieron, lo que me enseñaron, ¿verdad? Y es lo que me está funcionando, ¿no? A mí me está funcionando, ¿no? Entonces vemos que cuadra muy bien, ¿verdad? Con lo que nosotros leímos en el folleto de preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento, sobre esta sugerencia, ¿no? Que se te hace, porque esta es la sugerencia de AA, ¿no? ¿Okay? Pues búscate a alguien, ¿no? Y ahí menciona ya un poco más sobre el tiempo, ¿no? Un año, ¿no? Por lo menos que tengas sin beber, ¿no?
y que pues se vea, ¿no? Que él está involucrado en el programa de Alcohólicos Anónimos y que sobre todo se le note, ¿va? Que él está funcionando y que tiene un bienestar, ¿va? Que tiene una recuperación, ¿no? Bueno, porque de repente yo voy a hablar ya de esta experiencia que yo he tenido, ¿no? En este peregrinar dentro de las corrientes de Alcohólicos Anónimos, porque yo por necesidad he tenido que andar ahí, ¿no? En esto de la jerga de doble A y de repente ahí te encuentras, ¿no? Que hay personas que son muy buenas para hablar, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas, ¿no? Para de repente empezar a mezclar en la tribuna, ¿verdad? Asuntos de psicología, temas de esoterismo también, ¿verdad? O empiezan a mezclar otro tipo de temas que sí están vinculadas a lo que es la recuperación doble a su programa, ¿verdad? Pero que de repente ahí empiezan a desvirtuar, ¿no? El programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y empiezan ya con esas actitudes de coaccionar a los demás, ¿no? Entonces ahí ya es donde las cosas empiezan a enrarecer, ¿no? Ahí es donde empieza también uno a sentir esta sensación de repulsión, ¿no? Es que a mí, y es verdad, ¿no? Yo en mi caso, no hablando de mí. Yo por naturaleza rebelde, ¿no? Porque yo soy rebelde por naturaleza, ¿verdad? Que ahí en el primer paso encontramos este asunto plasmado como la famosa ingobernabilidad que tienen los alcohólicos, ¿verdad? No quieren ser gobernados por nadie. Y somos seres que creemos completamente en nuestra independencia total y personal, ¿verdad? Y cuando nosotros la vemos amenazada, pues nuestra reacción hasta puede ser muy violenta. Porque no nos gusta que nos digan qué hacer, y mucho menos que nos manipulen, ¿no? Porque nosotros somos los manipuladores, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos todo esta esencia del aprenimiento que funciona, ya después lo vamos a ver en el capítulo de trabajando con los demás, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que abordar así, ¿verdad? Al recién llegado, ¿no? Pues precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque también, bueno, de lo que se trata es de hacer, bueno, que el recién llegado se quede en el grupo, no de repelerlo. Y yo por experiencia personal, bueno, yo les puedo decir que a mí lo que mejor me ha funcionado, pues es hablar de mí nada más, ¿no? Y enfocarme en mi propio proceso de recuperación, ¿no? Así es como a mí se me han acercado las personas, ¿verdad? De diferentes edades, sexos y todo ese rollo, ¿no? Y para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Y un privilegio poder orientarlos o poder empezarlos a encaminar en este asunto del programa o de la recuperación, ¿no? Porque al final el mayor dividendo que tú puedes tener es empezar a ver a alguien, ¿verdad? Que empieza a entender su problema, ¿no? Y sobre todo, pues que empieza a vivir mejor, ¿no? Porque de eso se trata el estar en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vemos aquí en la historia, ¿verdad? Cómo este encuentro que tuvo Evie con Bill W, bueno, tuvo un efecto a largo plazo, ¿no? O sea, prácticamente Evie le siembra la semilla a Bill, ¿verdad? En este caso Bill W, ¿verdad? Era como ateo, ¿verdad? O agnóstico, no creía en Dios, ¿no? Toda su filosofía de la vida estaba basada en la ciencia, y en este caso, bueno, la ciencia ya lo había desahuciado, ¿no? Y no le quedaba nada, ¿no? Porque no le quedaba nada porque ni siquiera su fuerza de voluntad era suficiente para que él pudiera dejar de beber. Entonces lo único que tenía en ese momento era nada más el mensaje de su amigo Evi, ¿no? Y ahí es donde queda, ¿no? Pendiente esta historia, ¿verdad? Porque ya se nos vino el tiempo encima, nuevamente, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema, como yo se los he comentado, ¿no? Pues es un tema muy extenso por su marco histórico, ¿verdad? Pero que es muy importante que nosotros podamos ver sus fundamentos, ¿no? Que podamos ver toda esta estructura sobre la cual está fundamentada y construida la filosofía de Alcohólicos Anónimos, sus principios, ¿verdad? De dónde vienen, ¿no? Para que usted, bueno, su sentido de pertenencia a AA, pues se fortalezca más, ¿verdad? Usted se sienta más pertenecido ahí,
y pueda tener usted un significado más profundo de esto de ser alcohólico anónimo. Y bueno, yo de esta manera me despido agradeciéndoles sus oídos, ¿verdad? Y como siempre invitándolos, ¿no? A que si usted conoce a una persona que usted crea que le puede servir este contenido, bueno, se lo comparta. Y yo de esta manera me despido, prometiéndoles continuar con el tema para el siguiente capítulo.